Bienvenidos a Diálogos en Conciencia. Conversaciones que dejan huella. Yo soy Jonathan Brito y en este episodio de Diálogos en Conciencia vamos a conversar con Vladimir González, un terapeuta practicante del método TRE, por sus siglas en inglés de Trauma Release Exercises, ejercicios de liberación de tensión y trauma. Entonces, bueno, pues espero sea de su agrado la conversación y que él nos explique de qué se trata este método tan novedoso. Bueno, pues bienvenidos a este otro nuevo episodio donde nos acompaña Vladimir González, experto en TRE, que a eso viene a hablarnos, qué es este método para liberar estrés, para liberar trauma, que se está poniendo muy de moda, ahorita está en boca de muchísimas personas, y entonces nos viene a platicar para que entendamos en qué nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana, cómo es, para qué sirve y cuál es como la ciencia, ¿no?, que respalda a este método. Pues bienvenido, Vladimir, ¿cómo estás? Gracias, Jonathan, estoy muy bien. Cuéntanos, ¿qué es el TRE? Es TRE, ¿verdad? Sí, debemos empezar por justamente la sigla. TRE es la sigla del inglés. Tension and Trauma Releasing Exercises. En español, la traducción es ejercicios de liberación de tensión y trauma. Esta es una técnica de autoayuda y autocuidado creada por David Berceli, que tiene el propósito de estimular el cuerpo de forma óptima, fácil, suave, para reconectar con un mecanismo biológico, corporal, orgánico, con el que venimos programados genéticamente a esta existencia humana, denominado temblor neurogénico. Y es a través de este temblor o esta vibración, este tremor, que fisiológicamente liberamos los efectos de la tensión diaria y del trauma. Sí, eso, de la tensión, del estrés y el trauma. ¿Y qué es ese ¿es temblar literal? ¿O qué, a qué te refieres con temblor? Sí, mira, para darle un marco, los seres humanos temblamos por algunas razones fisiológicas naturales. Por ejemplo, cuando se agota el sustrato con el que trabajan los músculos por cansancio, allí temblamos. Imagínate que estamos subiendo por una montaña y es clásico que a la mitad de la montaña, si no tengo la suficiente preparación, cuando paro a descansar, las piernas tiemblan, que son las que más se exigen. Ese temblor es un temblor natural que sirve para darle una oportunidad más a los músculos de recuperarse y de conseguir un poco más de combustible, llamémosle así. Ese es un tipo de temblor natural. Otro tipo de temblor se da cuando hace mucho frío, en la segunda fase de la hipotermia. Entonces las fibras musculares rozan unas con otras para aumentar la temperatura. Ese temblor lo conocemos muy bien y también es natural, también es orgánico, sano. El temblor neurogénico del que habla Berceli es un temblor que también es natural, que es sano y que a través del mismo y de todas las cadenas miofaciales, al extenderse y al permitirse en el cuerpo, libera toda esta tensión por la vida o por el trauma. Hay una anécdota de Berceli bien simpática porque él empezó como misionero y iba a apoyar a las personas que estaban en conflicto, personas en vulnerabilidad, y estando en un salón en medio de un bombardeo se dio cuenta que los cuerpos de las personas que estaban en ese salón vivían un impacto después de cada explosión. Ese impacto hacía que se estremecieran un poco. Sin embargo, notó que los adultos suprimían ese temblor y los niños, por estar mucho menos influidos por el sistema de creencias, se permitían este temblor. Notó también que después de los bombardeos, los adultos tomaban mucho más tiempo en recuperarse y los niños, inmediatamente después de temblar, se levantaban a jugar. Entonces le preguntó a los adultos, bueno, ¿por qué ustedes no le permiten a sus hijos ver su propio temblor?
y ellos le respondieron que no lo permitían porque asociaban esto con debilidad, porque no querían que sus hijos les vieran débiles o temerosos. Entonces eso le causó mucha curiosidad a Berzelli y fue como el momento que plantó la semilla de la curiosidad para él, porque pensó que este mecanismo, ese temblor en los niños, era el que les permitía recuperar rápidamente sus funciones, su gestión emocional, por ejemplo. Y por ahí se fue a investigar. Y se da mucho en los animales, ¿no? De que de repente está, y sobre todo con las mascotas, ¿no? Que ves a las mascotas de repente, no sabes por qué, que están temblando. Entonces, y muchas veces creemos que es porque tienen miedo, porque entonces intentamos calmarles ese temblor, ¿no? A los perritos o así, y realmente lo que están haciendo es liberar estrés. Ajá. Hasta hace no mucho nosotros afirmábamos que los mamíferos temblaban y nuestro referente más cercano justamente son las mascotas, ¿no? Los perros, por ejemplo, nosotros tenemos perros en casa y cuando hay juegos pirotécnicos ellos tiemblan. Es verdad. Ajá, y los mamíferos, hasta hace poco, como era nuestra creencia, todos tienen el mismo mecanismo. Hay un video de hecho fantástico que en la selva africana hay un mamífero huyendo de una fiera y lo atrapa, el ciervito se congela, pero llega otro predador y el primero que llegó huye. Y mientras este venadito tiene la oportunidad de correr, luego huye, tiembla el tiempo necesario para que todo el estrés que le produjo esta escena, esta experiencia, se libere. Sin embargo, hoy en día ya se sabe que hay otras especies de animales que no son mamíferas que tiemblan con el mismo propósito. Incluso hay personas que llegan a afirmar que los seres vivos unicelulares tienen ciertos mecanismos de expansión y contracción que tienen el propósito de liberar cierta tensión, en este caso química o mecánica. Así que hoy en día se afirma que pues, los animales temblamos para liberar el estrés. Bueno, entonces digamos que en pequeña conclusión con las mascotas es si están temblando, permítanles temblar, ¿no? Porque ese es el problema que tienen con los niños, ¿no? En la anécdota que platicas con los adultos, que con cuestiones culturales, donde si tiemblas es porque tienes miedo, porque no eres valiente, y entonces lo empiezas a reprimir ese temblor natural. Y entonces digamos que empiezas a acumular, ¿qué es lo que pasa cuando no tiemblas? Es empiezas a acumular el estrés de situaciones que vas viviendo en la vida. Sí, entonces hay dos elementos importantes que estás mencionando. Uno es el de permitir, ¿no? No solo permitirle a las mascotas, sino permitirle a los niños, sino permitirle a los otros seres humanos adultos que tiemblen. A mí me parece que pasa un poco como cuando lloras. Entonces la escena común es que cuando lloras, una persona se acerca, quizá te abraza, quizá no te abraza, pero te da 3 palmaditas en la espalda y te dice, no te preocupes, no llores, cálmate. El llanto es un mecanismo de liberación de tensión, así como lo es también esta vibración. Uh-huh. Entonces, impedir el llanto significa impedir que este mecanismo de liberación de tensión se active, por ende se acumula, y ese es el segundo tema importante que tocas. Nosotros tenemos mecanismos fantásticos para absolutamente todo, desde nuestra fisiología, si lo observamos desde ahí. ¿Cómo se acumula la tensión fisiológica en nosotros? Cuando nosotros necesitamos reparar nuestro cuerpo, porque nos cortamos, porque nos golpeamos, porque sufrimos un trauma por impacto, en nuestra fisiología se activan todos los mecanismos necesarios para restablecer el orden, para repararnos, para recuperarnos. Bien, sin embargo, ante nuestra emocionalidad y sobre todo con el estrés, esos mecanismos también se activan. Entonces, hoy en día se conoce un poco más, aunque no se conoce en su totalidad, la labor del sistema de fascia. La fascia es un sistema fantástico en el que habitan el sistema inmune, el sistema linfático y el sistema de reparación, de cicatrización. ¿Dónde se encuentra la fascia? ¿Qué es? La fascia se encuentra en todo el cuerpo. Es esa estructura, si tú agarras una pierna de pollo cruda y le quitas la piel, justo debajo encuentras una estructura gelatinosa, viscosa. Esa es la fascia superficial.
Sin embargo, la fascia tiene estratos más profundos que van entre los músculos, que van entre los órganos. Cuando tú estás hablando de peritoneo, por ejemplo, estás hablando de fascia. Okay. Cuando estás hablando de pericardio, estás hablando de fascia o de pleura o incluso de las meninges cerebrales. Todo esto es un sistema súper complejo y es un solo sistema. En él habita el sistema de reparación. La fascia toma células a las que les pone una hormona y las lleva a reparar. Entonces, el ejemplo que te conté es un ejemplo en el que te cortas o te lastimas. La fascia toma estas células y las lleva a reparar. Si te cortaste en la segunda fase de la cicatrización, luego ya que sangraste y que llegaban las plaquetas, la fascia llevará esas células para hacer la cicatrización. Y una vez cicatrizas, pues todo sigue bien en tu vida. Cuando tú estás muy estresado, cuando viviste, por ejemplo, las personas que estaban en este salón en medio de la guerra, activan ese mismo mecanismo. Entonces, la fascia lleva células, convierte estas células, gracias a la hormona de crecimiento, en células de reparación. Y empieza a buscar dónde es el daño. Pero no lo encuentra. ¿Por qué? Porque no hay daño mecánico, daño físico real. Fue un impacto emocional que activó el sistema. Lo que hace la fascia es acumular este producto celular en alguna parte y ella tiene que priorizar porque no puede acumularlo ni en los órganos, ni en los huesos, ni en los músculos. Entonces lo acumula en sus propios pliegues. Digamos que la fascia se sacrifica y absorbe este exceso de células. Sí, así es. Entonces, como son células cicatrizales, y todos ya sabemos que las células cicatrizales son densas, duras, poco flexibles. ¿Quién no tiene una cicatriz? ¿No? Y hay que trabajar mucho sobre esa cicatriz para que sea una zona móvil. Eso mismo sucede adentro. Entonces empezamos a desarrollar zonas de menor movilidad, de hipomovilidad. Y esa hipomovilidad puede afectar considerablemente la función orgánica, la función sistémica, nuestra fisiología. Entonces el gran daño que nosotros nos hacemos cuando no permitimos que los mecanismos de liberación de tensión se activen es ese, que al interior nuestro y sin darnos cuenta y muy suavecito y muy de a pocos estamos reduciendo la movilidad de todo lo que se tiene que mover adentro. De ahí es nace la importancia de permitirnos temblar. Y el temblor finalmente lo que hace es permitirle a la fascia readaptarse sobre esa hipomovilidad y permitirle mayor elasticidad y recuperar la movilidad. No desaparece la cicatriz interna, llamémosle entre comillas cicatriz, pero sí le permitimos al sistema de fascia volver a ser móvil. Ya, ¿y cómo es porque bueno, ya hablaste, ¿no? de estos mecanismos de liberación de tensión. Uno de ellos es llorar. ¿Qué otros mecanismos tenemos? El llorar, el temblar. El uso de la voz, por ejemplo, es un mecanismo de liberación de tensión no solo fisiológica, sino emocional. Desde pequeños, es que nuestro sistema de creencias está realmente mal montado. Desde pequeños a la mayoría de nosotros, sobre todo antes de estas nuevas generaciones, se nos dijo, tú no levantes la voz. Aquí el que puede hablar es el adulto, el que puede gritar es el adulto. Sí. Y la voz, por la vibración que produce a nivel fisiológico y por la liberación emocional, es un mecanismo fantástico para dejar ir todo aquello que no necesitamos represar. Nos estamos hablando del grito o del canto. También el canto podría ser. El grito, el canto, el humming, todo lo que implique que usar nuestras cuerdas vocales, ¿no? Okay. Hay muchas personas a las que yo les pido mientras están temblando que hagan una A prolongada, y esa A o esa vocal o ese grito o ese canto coadyuva para que la liberación sea mucho más efectiva. Okay. Otro de los mecanismos de liberación de tensión, aunque es mucho menos popular, es el grounding o el earthing, ¿no? Para el método de análisis bioenergético, por ejemplo, que será otro tema que hablemos en otro momento. Sí. El ponerse en contacto con la tierra, asociado a el estar presente, en atención presente, es un mecanismo fantástico de liberación de tensión, ¿sí? Okay. Entonces, la vibración, el sonido, el grounding, a eso le llaman enraizamiento, aunque hay una autora que me gusta, que es Deb Dana,
que creció cerca de un puerto y ella no habla de enraizamiento porque dice que esto es propio de las plantas y las plantas no se pueden mover de su lugar. Entonces ella piensa en el ancla, el anclaje, porque los barcos, a pesar de estar allí anclados a ese sitio, se pueden mover un poco por el agua. Ya. Entonces esa figura me gusta un poco más. Entonces el enraizamiento, el anclaje también es una forma de liberación de tensión. Y bueno, y este temblor, ¿cómo se da? Porque bueno, hablas del temblor del frío, que lo conocemos todo, cómo temblamos, que yo supongo que no ha de ser igual. ¿Hay una diferencia o...? Claro, la diferencia está en el origen, en qué lo produce. Entonces, lo que hace Berceli es asociarse con algunas personas del mundo de la neurociencia para determinar cuál es la forma ideal de conectar con este mecanismo. Y el resultado de esa investigación es una rutina de 7 ejercicios, posiciones, llamémoslo así, en las que se pone al cuerpo en una exigencia moderada, óptima, sin embargo que no tiene el propósito de llegar al cansancio, que es susceptible de ser modificada en dependencia del requerimiento de cada persona. Y después de esa estimulación de las cadenas miofasciales, como ya hablamos de fascia, entonces ya vamos a poder entender este concepto, porque mio habla de músculos y facial pues habla del sistema de fascia. Entonces esa llave de fascia, músculos puede ser estimulada a través de movimientos o de posiciones. Después de realizar esos 7 ejercicios, la mayoría de las personas conecta de inmediato con el temblor neurogénico. Digamos que la mayoría, un alto porcentaje de las personas que experimenta por primera vez esta rutina y luego la conexión con el temblor neurogénico empiezan a temblar desde el centro, porque allí es donde está ubicado un grupo muscular que sirve para agruparnos, para ponernos en posición fetal. Parece ser que esta es la primera zona que se contrae cuando nosotros consideramos que estamos en riesgo, y es la primera zona que se conecta con el temblor neurogénico. Porque bueno, sería esta parte, casi siempre cuando estás en peligro, lo primero que vas a proteger es tu centro. Sí. Entonces digamos que es una posición, sí, o sea, como que te inclinas en posición fetal o que estés parado, te agachas para protegerte. Sí, ese es un reflejo de protección de la vida que tenemos todos los mamíferos. Cuando nosotros estamos en riesgo considerable de perder la vida, nos agrupamos para proteger lo vital. ¿Qué es lo vital? Cuando tú vas al médico, Dios no lo quiera, tú no. Cuando una persona en emergencia va al médico, el doctor le dice a la enfermera, por favor, tómale los signos vitales. Y la enfermera te toma la respiración y el pulso cardíaco. Entonces los órganos vitales son los pulmones y el corazón. ¿Qué es lo que nosotros instintivamente hacemos para proteger la vida? Proteger en primera instancia esos órganos, los órganos vitales, corazón y pulmones. Y por eso nos agrupamos en posición fetal. Para ello utilizamos los músculos de flexión del cuerpo que están en el centro, cerca de la pelvis y en el abdomen. Ok, entonces digamos que de ahí empieza el motor del temblor y digamos que entras en un estado de epilepsia o sea, el temblor va creciendo o se mantiene en esa zona porque es la zona donde tienes que soltar. Sí, mira, yo tengo una teoría y es que la mayoría de las personas empiezan a percibir el temblor en la pelvis y en sus piernas. Sin embargo, si la persona lo practica, y para mí lo practica significa lo permites más veces, con el tiempo esas personas empiezan a experimentar temblores en otras partes de su cuerpo. Por ejemplo, en el pecho, en los brazos. Muchas personas refieren que después de cierta cantidad de prácticas, incluso el rostro. Entonces, ¿dónde se puede temblar? Donde haya fascia y donde haya músculo. ¿Y donde haya tensión? ¿O no necesariamente? No necesariamente está asociado a los lugares de tensión. Okay. Es más, ni siquiera está asociado la cantidad, el ritmo o la onda vibratoria, ni siquiera está asociado a la cantidad de trauma o tensión que viviste. Yo creo que está más asociado a cuánto esa persona se puede permitir, desde su sistema de creencias, aceptar el temblor.
Este episodio es posible gracias a Kendas, productos de cuidado personal 100% naturales. Si buscas champús, cremas que realmente nutran sin dañar, tienes que conocernos. Todo lo que necesitas para tu bienestar está en www.kendas.com. Dale a tu cuerpo el cuidado que mereces con Kendas. Entonces la intensidad del temblor no tiene nada que ver con tenía un trauma mayor o tenía una tensión o vivo. Entre más estresado viva, el temblor va a ser más fuerte. Claro, nada que ver. Esa podría parecer la regla de 3, pero resulta que no. No es que a mayor trauma o a mayor tensión, mayor vibración. No pasa así. Y la vibración es sutil. Realmente. En algunas personas la vibración es muy sutil, así como lo vemos en los perros. En los perritos cuando están asustados o cuando hay juegos pirotécnicos, es así. Sin embargo, lo que nosotros hemos observado, digo nosotros porque es un mundo en el que hay facilitadores, entrenadores, practicantes, etc. Lo que nosotros hemos observado es que hay distintos tipos de vibración. La vibración típica con la que inicias es la del perrito, el perrito asustado, que tiembla. Sin embargo, hay otros tipos de vibración que se expresan no solo en otras personas, sino en esa misma persona, pero con el tiempo. Y es una vibración, yo le explico a las personas que es como cuando la tierra tiembla. Entonces a veces es trepidatoria, que se parece al del perrito, y a veces es ondulatoria, como cuando te meces de un lado al otro o de arriba a abajo. Sin embargo, también a veces es espasmódica, te brinca la panza. Sientes como una especie de contracción súbita. Y también he visto y he experimentado en mí mismo un tipo de vibración. Sin embargo, no es tan vibración porque el sistema de fascia, a pesar de que no es un sistema que evolucionó para contraerse, sí tiene células contráctiles. Entonces, cuando el sistema de fascia solito está jugando al temblor neurogénico, como que hace espirales, como que se retuerce, como cuando exprimes una toalla, pareciera ser que eso pasa dentro de nosotros. Entonces la cabeza se va así para un lado y se estira y se tuerce. Lo mismo pasa con los brazos. Ese es otro tipo de temblor. Pero no es doloroso. No es doloroso. O sea, realmente el mismo cuerpo te va haciendo lo que va necesitando sin dolor. Sí, una de las premisas en las que nosotros insistimos cuando le enseñamos a una persona su poder de liberación de tensión es que no negocie con el dolor, porque si hay dolor el sistema nervioso de inmediato se pone en alerta, entonces no debe haber dolor. Y hay dos principios, como dos premisas fundamentales dentro de la práctica, y es la autorregulación y el empoderamiento. Y si me voy a autorregulación, tengo que hablar de cuán asertivo soy con el cuidado de mi propio cuerpo. Entonces, si estoy permitiendo un temblor que me lastime, ya no me estoy autorregulando. Entonces la idea es regular el temblor o lo que sea, siempre a la baja, para que mi bienestar siempre sea un elemento presente. Ok, ¿y en qué circunstancias o a quiénes tú le aplicas este método? ¿Como para quiénes? Yo creo que me uno al sueño de Berceli. Cuando Berceli fue a Colombia la primera vez, yo le escuché decir, es que mi sueño es que todas las personas de este planeta accedan al conocimiento de que tienen un mecanismo de liberación de tensión. Entonces, Berceli ha trabajado incluso con personas amputadas. Los ejercicios tienen que ver con posiciones del cuerpo y para ello necesitas usar tus piernas, tus brazos. Sin embargo, hay protocolos que están establecidos para trabajar con personas que no tienen miembros, que no tienen las piernas o una pierna, o que no tienen los brazos, o incluso personas que no tienen ni brazos ni piernas, pero resulta que el torso tiene músculos. Entonces se puede estimular ese torso sin extremidades para que tiemble. Así que, como dijo una compañera, una colega de TRE, una persona que respira es una persona que puede hacer TRE. Y usando este método,
¿tienes alguna anécdota donde te hayas quedado maravillado del beneficio que le generó a la persona? Sí, en este momento me vienen dos anécdotas. Una de ellas es una en la que trabajé con un chico adicto a las drogas, adicto a la cocaína, adicto a las anfetaminas, y una persona adulta. Este chico era menor de edad, tendría entre 15 y 16 años, y una persona adulta que no era de su familia decidió apoyarlo. Entonces lo envió conmigo, le pagaba las sesiones, y yo consideré que era pertinente mostrarle TRE. Le mostré el temblor neurogénico, y este chico tembló y tembló y tembló y temblaba en las sesiones que venía, y nos iba contando cómo iba su progreso. Y un día este chico me dice: oye, Vladimir, esto es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que yo cambiaría mi adicción a las drogas por la adicción al temblor neurogénico. Se recuperó, por fortuna, se alejó de las drogas. Sin embargo, esa la recuerdo con mucho agrado. Y otra, si me permites contarte, que es un poquito más larga, es Sí, la adelante. anécdota de un consultante a quien hace muchos años, más de una década, secuestraron por 7 meses. Este hombre, después de 4 años de haber sido liberado, pierde a su esposa, y él queda cuidando a sus 4 niños. Muy chiquititos. El menor tendría 1 año, el siguiente 2, el siguiente 4 y el otro 6. Y esto aumentó el estrés en su vida. Por su secuestro él se cambió de país. Sin embargo, estaba de visita y alguien le dijo que viniera conmigo porque había desarrollado un temblor en la cabeza. Entonces, cuando supe que había desarrollado un temblor en la cabeza, de inmediato me imaginé una reconciliación con el mecanismo del temblor que podría aconsejarle. Efectivamente, cuando llegó me contó una historia súper dramática, súper dura. Sin embargo, me dijo que no solo tenía un temblor en su cabeza, sino que además tenía insomnio. Un insomnio severo en el que podía dormir 1 o 2 horas por noche, no más. Le mostré la técnica, tembló. En un principio nosotros aconsejamos que no se tiemble más de 15 minutos para no desregularnos. Sin embargo, él me dijo: ay, Vladimir, eso está muy rico, por favor, permíteme estar 5 minutos más. Yo le dije: ok, vamos a estar máximo 20 minutos. Estuvo estos 20 minutos temblando y se durmió. Luego de 15 minutos más o menos de estar durmiendo, yo tenía tiempo para acompañarle en su sueño. Se despertó un poco como sobresaltado porque estaba avergonzado con la persona que lo estaba esperando. En fin, yo le dije: no te preocupes, todo está muy bien, esta persona no tiene problema en esperarte. Se durmió un poco más. Bien, para no hacer el cuento más largo, este hombre termina esta sesión, se va, y esa noche duerme 6 horas. Por primera vez en 6 años duerme más de 2. Entonces me escribió muy sorprendido, muy extrañado, pero muy feliz, diciéndome: bueno, ¿qué es esto? Y yo le dije: bueno, esto es un mecanismo. Le di una explicación mucho más extensa ante su sorpresa y un poco de incredulidad, y le invité a que siguiera temblando. Después me reportó que había tenido noches de 8 horas, de 9 horas incluso, y que sentía como el cansancio de los últimos 6 años de insomnio estaba haciendo estragos en él, y que pues ahora estaba recuperándose, y que definitivamente su temblor en la cabeza se había ido, ¿no? Entonces yo le explicaba que no es magia, que es un fenómeno natural en el que si le permites a la corporalidad liberar lo que ha acumulado y liberar lo que se acumula a diario, porque a diario tenemos tensión, todos los demás sistemas de reparación, de recuperación, de restablecimiento, de homeostasis, trabajan en ti y te permiten estar sano. Entonces ahí me surgen 2 preguntas. La Dale. primera es, bueno, platicas 2 casos, digamos que requieren de un acompañamiento mientras se realiza, o sea, en estos casos específicos sí requieren de un acompañamiento de una persona capacitada como tú.
porque decías algo de que se pueden desregular, sobre todo por su situación, o sea, entonces el otro extremo sería, bueno, o sea, si yo estoy escuchando esto y digo, bueno, pero yo no he tenido algo fuerte que tengo que liberar, pero sí el doctor me dijo que estoy teniendo muchísimo estrés, ¿no? En este caso pueden aprender la técnica y la pueden llevar en su vida cotidiana sin necesidad de que alguien los esté pues acompañando en el proceso, ¿no? Entonces depende de la situación. Es recomendable primero llegar con, pues sí, o sea, tienes que llegar con una persona capacitada y ya dependiendo las recomendaciones que te dé, lo puedes llevar ya a tu vida cotidiana o seguir en un proceso como de acompañamiento. Claro, entonces aquí tú hablas del acompañamiento y del periodo de acompañamiento. Lo que recomendamos para personas que creen, ojo que lo que voy a decir, que creen que no tienen algo muy serio, porque yo considero que todos los seres humanos hemos vivido momentos y eventos estresantes y algunos tan estresantes que se convirtieron en trauma. Nadie se salva de eso. Sin embargo, hay personas que consideran que no tienen mucho estrés. Esas personas, para esas personas, nosotros recomendamos que hagan entre 4 y 6 sesiones acompañadas por una persona que esté certificada en la técnica. Sin embargo, como bien lo dices, hay personas que seguramente requieren mayor acompañamiento. Después de las 6 sesiones, nosotros les sugerimos a las personas que desde nuestra opinión requieren más sesiones acompañadas. Sin embargo, el objetivo al final es que cada persona pueda apropiarse del mecanismo sin necesidad de acompañamiento y que lo pueda gestionar. ¿Y cómo lo gestiona? Si ha tenido un día estresante porque estuvo mucho tiempo en el tráfico, porque en el trabajo no salieron las cosas como eran, porque en la casa tuvo un conflicto con alguna persona, esto ya puede invitarme a vivir un momento 15, 20 minutos de temblor para que esa tensión que viví ese día sea liberada. Sin embargo, lo que nosotros como facilitadores de la técnica hacemos es dedicarle unos momentos a diario al temblor, porque ya sabemos que todos los días de la vida humana traen algo de tensión. Entonces, así como el cuidado de los dientes, nosotros nos habituamos, obviamente por la edad que teníamos, necesitamos de casi una década de recomendación por parte de nuestros padres hacerlo para limpiarnos los dientes. Ahí estaba la mamá, ya te cepillaste los dientes, te vas a acostar, cepíllate los dientes. Y 10 años después ya se está haciendo cotidianamente. Ya, se hizo un hábito. Sí. Sin embargo, como esto lo estamos aprendiendo en la adultez, lo que se esperaría es que formar el hábito sea más fácil. Digamos que es menos difícil. Entonces, una vez se forma el hábito, pasa lo mismo que con los dientes. Ya quieres ir a limpiarte los dientes porque te sientes incómodo. Lo mismo pasa con el temblor. Hay una sensación que tú ya identificas de hay mucha tensión en mí, o me siento un poco estresado o denso, entonces voy a temblar. Sí. Esa es la idea, apropiarse del mecanismo. Y como dices, ¿no? O sea, el insomnio a todos nos da, ya sea por algo muy grave o por problemas en el trabajo. Entonces, si estás teniendo insomnio, este es un mecanismo que te puede ayudar a regularlo, a liberarlo, a dormir mejor, ¿no? Sí, yo considero que en este momento la gran pandemia humana es el estrés. El estrés que no sabemos lidiar, porque hay un estrés que nos beneficia y es este estrés que nos empuja a hacer cosas, el estrés que yo vivo cuando estoy jugando con los menores, con los niños, el estrés que yo vivo cuando estoy jugando cartas con mis amigos. Ese estrés es bueno, ese estrés me empuja, es un motivante. Sin embargo, el estrés que no es bueno, que se acumula en el cuerpo, ese debe ser liberado. Es como el ejercicio, ¿no? O sea, si tenemos ejercicio, creemos que el ejercicio es para mantener la salud, pues la liberación de estrés también. Y es un método que puedes incorporar en tu vida cotidiana, claro, para esos pequeños estreses que, claro, en vez de irlos acumulando, porque después ya llegas con el síntoma al doctor y muchas veces el doctor dice, es estrés. Sí. ¿Y a qué te refieres con eso? Entonces, por lo menos, sin saber qué está originando el estrés, porque eso sería otro trabajo, claro, por lo menos ya tienes una herramienta para lidiar con ese estrés que no sabemos qué es,
pero ya el doctor te dijo que es estrés. Entonces ya ahí tienen un mecanismo para ir lidiando y soltando a eso que le llamamos estrés. Ahora, tú mencionabas el insomnio. El insomnio es una manifestación típica de acumulación de estrés. Sin embargo, si yo me devuelvo allá a la narración que te hacía de los mecanismos de reparación, cuando yo activo esos mecanismos de reparación con mucha frecuencia, puedo desarrollar otro tipo de patologías. Hoy en día ya se sabe que la fibromialgia, que la esclerosis múltiple, que las enfermedades autoinmunes, todas estas manifestaciones patológicas se deben a la emocionalidad. Entonces, esta es una técnica que me ayuda a lidiar con los efectos de mi emocionalidad desordenada. Así que el insomnio es una sola de las sintomatologías debidas al estrés. Entonces, realmente es no es la única, no puedo decir que es la única, pero es una herramienta fantástica, ya que es una herramienta que yo puedo autogestionar y que ya habita en mí desde el momento en que fui concebido. Sí, yo creo que, y ese tema, pues ya en otro episodio iremos profundizando de cómo las emociones alteran el sistema nervioso, claro, y cómo a través del temblor, pues regulas el sistema nervioso, donde se acumuló esa emoción, ¿no? Así es. Pero bueno, ya el tiempo se acaba, pero si hay gente que está más interesada, que esto le interesó y que quiere conocer un poco más, ¿a dónde se pueden acercar? Acercarse a cualquier facilitador certificado que haya en el mundo, porque hay personas que me contactan de todas partes. La comunidad de facilitadores es mayor a 1,000 personas en el mundo. En México hay alrededor de 10 facilitadores aproximadamente. Y para contactarte a ti específicamente, bueno, tú te encuentras en San Miguel de Allende, Guanajuato. En San Miguel de Allende, Guanajuato. Mi número telefónico es el 415-144-2022. Ok. Bien, pues gracias, Jonathan. No, pues muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Si estás buscando un lugar donde hacer una pausa, Habitando el Cuerpo es un espacio en la naturaleza pensado para el descanso profundo y la reconexión. Un refugio sin pantallas, con silencio, cuerpo y presencia. Disponible para retiros personales, en pareja o pequeños grupos. Pueden encontrar más información en Instagram, Habitando el Cuerpo Retiros.